Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Bienvenidos a todos a estas jornadas. La verdad es que, como comentaba Juan, hemos visto retos formativos, retos económicos. Hoy nos tocan los retos sociales. Me consta que, además, las ponencias de ayer pues fueron tremendamente interesantes, porque realmente en el medio rural tenemos un reto por delante, y en Aragón, desde luego, también tenemos ese reto por delante, con un territorio como el que tenemos, y por lo tanto todo este tipo de jornadas de reflexión son tremendamente interesantes, pero también tenemos que ser capaces de que estas conclusiones que entre todos saquemos, pues seamos capaces de plasmarlas en actividades y en programas concretos, ¿no? Y en ello estamos, desde luego, trabajando desde la Alianza Agroalimentaria de Aragón, y en lo que nos toca a nosotros desde la Asociación de Industrias de Alimentación, pues para intentar fomentar entre todos el desarrollo de nuestro medio rural. Bien, hoy para hablar de retos sociales tenemos a dos ponentes que cada uno en su parcela de trabajo pues nos van a comentar su experiencia y nos van a aportar su visión sobre cómo ven todos estos temas y realmente pues cómo podemos acometer algunas respuestas, ¿no?, a los retos que tenemos por delante. Evidentemente, no puede ser de otra manera, los cambios también sociales, sociológicos que se están produciendo en el medio rural también se han acelerado durante los últimos años, y bueno, pues tendremos que también ver de qué manera respondemos a eso, ¿no? Tenemos por delante el reto de la despoblación, en fin, hay muchos ámbitos en los que podemos comentar y en los que seguro los dos expertos que tenemos hoy pues nos van a aportar su visión. Voy a hacer una breve presentación de los dos. Jesús Oliva Serrano es profesor titular de la Universidad Pública de Navarra en el Departamento de Sociología. Es doctor en Sociología por la Universidad Complutense y diplomado en Estudios Territoriales y Urbanismo por el Instituto Nacional de la Administración Pública. Es también profesor invitado al Center for Mobilities Research de la Universidad de Lancaster. Ha realizado una docena de proyectos de I+D, entre los cuales, pues bueno, han estado pues siempre ligados a temas sociales, cambios residenciales, mercado de trabajo, desarrollo local y regional, movilidad en cuanto a cotidiana y planificación del paisaje. Y actualmente dirige el proyecto Movilidad, Diversidad Social y Sostenibilidad, retos de la Agenda Europea para el Desarrollo Rural, en el que participan investigadores de universidades de Aveiro, de Sevilla, de Pablo Olavide y la Universidad Pública de Navarra. Él nos comentará hoy su visión sobre movilidades, diversidades y su aplicación y hibridaciones rurales en cuanto a formas de sostenibilidad. Adelante, Jesús. O ahí, si quieres. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del foro esta invitación, y en especial al Bisur, José María Albisur, por haberme permitido intervenir en este debate sobre los retos sociales. Entonces, mi intervención va a ser muy breve porque me interesa también conocer las intervenciones de los otros participantes y los casos concretos de jóvenes agricultores que se han ido incorporando, y yo creo que salen muchas más cosas en un debate fluido o en una conversación que en una exposición que pueda hacer yo aquí. Y me gustaría comentar, bueno, pues dos o tres cosas. En primer lugar, la importancia de las transformaciones que se están viviendo en el mundo rural, que voy a tratar de relacionar, por un lado, con el proceso de diversificación social de los pobladores del mundo rural y la generalización de la movilidad en la vida cotidiana, pero también la movilidad, digamos, a un nivel local y global, y cómo esto repercute en la sostenibilidad de las zonas rurales, de los espacios y las comunidades rurales. Luego me gustaría simplemente mostrarles algunos anuncios publicitarios
que nos van a permitir entender también cómo ha sido el cambio que se viene produciendo en el imaginario social en torno a lo que llamamos el campo y esta distinción entre el campo y la ciudad, y terminar con la presentación de uno de los casos de estudio que estamos trabajando en el Pirineo Navarro, y en concreto con dos casos de jóvenes agricultores, dos casos de jóvenes que han asumido las explotaciones agrarias en un contexto difícil, en un contexto de despoblación, en un contexto de áreas de montaña, y lo han hecho fundamentalmente, como voy a tratar de demostrar, sobre los recursos que te proporciona la movilidad y también el acceso a las nuevas conexiones a través del uso de las redes sociales, de Internet, etcétera, etcétera. Me gustaría empezar comentando un hecho, y es que nos encaminamos hacia un planeta de 10.000 millones de personas. Los primeros 1.000 millones de personas se alcanzaron a principios del siglo XIX y tardamos casi más de un siglo en conseguir los segundos 1.000 millones de personas en el planeta, aproximadamente en 1927 o algo así. Desde entonces, cada vez hemos ido reduciendo más el periodo de tiempo necesario para incorporar otros 1.000 millones de personas en la población del planeta. Primero 50 años, luego después 30 años, ahora 10 años. Y nos encaminamos a un planeta que esperamos que en las próximas décadas llegue a albergar 10.000 millones de personas. Esto se ha hecho fundamentalmente con dos procesos. Uno es el proceso de modernización de la agricultura, que todos hemos conocido y que hemos vivido desde los años 50, 60 en adelante, a una escala planetaria, y otro proceso que es el proceso de urbanización. Tradicionalmente este proceso de urbanización lo hemos entendido como un proceso clásico que implicaba el traslado de una manera definitiva de la población que vivía en áreas rurales a las zonas urbanas. Es lo que ocurrió en los años 50, 60 y 70 en el contexto español, donde tenemos más de 4 millones de cambios de residencia y tenemos un proceso de modernización o de transformación de una sociedad completamente ruralizada, donde más de la mitad de la población trabajaba en la agricultura y vivía en zonas rurales, una población que se va convirtiendo en una sociedad de consumo de masas que demanda una agricultura moderna para abastecer también las ciudades y soportar los salarios industriales, etc. Ese ciclo de modernización se ha entendido muchas veces como un ciclo de explotación, de doble explotación del campo por la ciudad, y para ello traía... Gracias. Acércate un poquito, que si no se oye. Pensaba que era justo lo contrario, vale. Y para ello traía un poco este esquema de García Bellido, que se utiliza, y otros autores que crearon en un manual típico para los primeros concejales que surgían en los ayuntamientos democráticos. Entonces nos explicaba este ciclo de una forma muy gráfica. Primero el campo enviaba la mayor parte de sus recursos, de sus mejores recursos a la ciudad, la población con máxima capacidad genésica, los jóvenes. Enviaba también los alimentos que permitían unos salarios industriales baratos, enviaba también las materias primas, etc. Y la ciudad luego después devolvía al campo un segundo ciclo de explotación, mandando a los técnicos o usando el territorio rural, etcétera, etcétera. Era un ciclo clásico donde, podríamos decir, estábamos en dos mundos que se mantenían de una manera estanca. El campo y la ciudad, hacías migraciones que te llevaban a la ciudad y te quedabas toda la vida viviendo en la ciudad, y el campo sufría un proceso de declive económico, social, demográfico, etc. Bueno, a partir de los años 80 empieza a teorizarse una serie de procesos que justamente van a incidir en un fenómeno contrario. Digamos que el ciclo de migración del campo a la ciudad se ha agotado a partir de los 70, las ciudades entran también en un modelo de crisis, es más costoso producir tal como se venía haciendo con economías de escala en ese momento. Las ciudades se convierten también en unas zonas donde empezamos a hablar de los costes de vivir en la ciudad, de tipo medioambiental, por la contaminación, la inseguridad ciudadana. Muchas ciudades entran en crisis, sus economías en los años 70, y en algunas de las zonas que se habían industrializado más rápido, como en Inglaterra, empiezan a hablar de una serie de fenómenos
que bueno, en este esquema que traía de Lassi-Urri empiezan a llamar como procesos que van desorganizando el capitalismo o la forma de sociedad que habíamos tenido en los años 60 y 70. Algunos de ellos son interesantes para nosotros porque nos hablan de qué está pasando. Primero, empiezan a detectar una serie de cambios residenciales que van esta vez de la ciudad al campo, a veces con un fenómeno simplemente de dispersión urbana, pero otras veces con fenómenos que vamos a llamarlo después, por ejemplo, retornados, ¿no? Gente que se jubila y vuelve al pueblo, gente que disponiendo de un automóvil puede ir varios días a la semana al pueblo y mantener los huertos familiares, etcétera, etcétera. Empiezan a hablar también de un fenómeno de deslocalización productiva. Parte de las cosas que antes se fabricaban en la ciudad se van a fabricar de una manera dispersa en el territorio, a veces en los entornos rurales próximos. Hablamos de la difusión industrial o de la ruralización de ciertas industrias, etcétera, etcétera. Y luego asistimos también a otra serie de cambios en el ámbito un poco de lo ideológico. Fundamentalmente, aquellas cosas con las que habíamos valorado el campo y la ciudad en los años 60 también empiezan a transformarse, y algunos de los sentidos o de las representaciones sociales, como decimos en sociología del campo, empiezan a convertirse también en iconos de lo que va a ser la sociedad posmoderna. Y por eso les traía algunos anuncios publicitarios. Bueno, este esquema representa algunos de los cambios migratorios que se empiezan a detectar ya en los años 80 y 90. Migraciones de retorno, como decía, migraciones de retiro, de vuelta al campo, bien porque te jubilas o bien porque decides salir de la ciudad, escapar de la carrera de ratas, de la competitividad por los trabajos industriales y asumir una explotación, por ejemplo, familiar, o asumir una casa rural en el Pirineo, por ejemplo, que te permite vivir de otra manera. También tenemos el fenómeno de la ruralización de las clases medias, que es un fenómeno puramente suburbano, de grupos que se van a vivir al campo, pero trabajan en la ciudad. Son lo que los ingleses llaman la service class, gente que trabaja en el sector servicios, en educación, en sanidad, pero ha decidido vivir en una zona rural y tomar el coche todos los días y viajar 70 kilómetros o hacer 60 kilómetros a Madrid o a una gran ciudad y seguir trabajando, o a Pamplona y vivir en el Pirineo. Y luego después tenemos un fenómeno también que es el fenómeno del neoruralismo. La gente normalmente que llamamos neorurales no le gusta que le llames neorurales, pero les voy a traer un ejemplo muy interesante de cómo se está produciendo ahora mismo esto. Gente que decide volver al campo simplemente por unas series de connotaciones también de tipo ideológico, de cambiar el modo de vida, etcétera. El caso es que todos estos procesos, que son de pequeña escala, no son como las migraciones de los 60 del campo a la ciudad, sino que son mucho más pequeños en las dimensiones, mucho más selectivos en lo que son los perfiles de los protagonistas que los llevan a cabo. Sin embargo, están de una manera constante desde hace ya más de 3 décadas. Al menos desde los años 80 en adelante venimos constatando estos fenómenos. Bueno, otro de los procesos, como decíamos, es el cambio ideológico que se produce. En los años 60 teníamos toda una serie de connotaciones, podríamos decir, peyorativas de lo que era la vida en el campo, pero en primer lugar en Inglaterra, y por eso traía estas imágenes, a partir de que empiezan a suceder estos fenómenos, y precisamente en un país donde la gente fue expulsada del campo muy pronto por el fenómeno de industrialización, el campo empieza a percibirse como un valor a veces exclusivo, pero con un valor también de una vida, podríamos decir, distinta, o asociado, por ejemplo, a los fenómenos también de la moda, etcétera, etcétera. Bueno, traía simplemente algunas imágenes. Yo soy un fan de esto y tengo una colección entera de imágenes donde aparece el icono del campo a partir de los años 90 como un referente, podemos decir, de lo que es estas sociedades que se van haciendo no modernas, sino posmodernas. Se van saliendo de la modernidad hacia otra cosa, que es lo que trataba de comentar aquí, ¿no? Donde esa visión de lo que es la vida fuera de la ciudad, pues, como decíamos, empieza a asociarse también a una cuestión a veces de estatus, sobre todo en estos países, ¿no? Lo vemos en todos sitios, desde el ámbito de los productos asociados, por ejemplo, a los automóviles, a la ropa, al calzado, la decoración, etcétera. O, por ejemplo, como una imagen de marca también, en este caso, asociado a la moda gallega, ¿no? Y las mujeres que han llevado tradicionalmente las explotaciones de la ganadería en Galicia. Bueno, traía esta imagen de una prenda nueva, Gore-Tex, porque explica muy bien toda esta narrativa.
Esto no quiere decir que sea verdad o que sea mentira, sino que simplemente es una representación social, es una narrativa que permite vender cosas, y en este caso vender cosas con los iconos del campo. Y les traía esta, ¿no? Es una prenda para salir a la montaña, pero que nos cuenta una historia, ¿eh? La publicidad tiene que contarnos cosas para involucrarnos en una estrategia de venta y de consumo. Dice, hubo un tiempo en el que todos éramos libres, el bosque, la montaña, los océanos eran nuestro hogar, pero algo ocurrió. Nos convertimos en personas de ciudad, empleados de oficina, telespectadores, asiduos de bares. Dice, algo de nosotros todavía sigue allí, sin embargo, en el campo. Dice, y esta prenda ahora, Gore-Tex, te permite volver a eso. Es la vuelta al campo. Es, podemos decir, una narrativa sobre lo que está ocurriendo ya con fenómenos reales, con esas migraciones que estamos comentando, pero convertida en una estrategia de consumo, ¿no? Dice, ¿quién se preocupa de ti cuando piensas en pasar todo el fin de semana en esa aldea escondida, ¿no? Bueno, traía esto porque fundamentalmente lo que necesitamos para vender cosas en la sociedad posmoderna es una narrativa, ¿eh? Necesitamos contar algo, bien sea a través de las marcas, creando marcas, o bien sea incorporando los apellidos que tiene el territorio, por ejemplo el Pirineo, o por ejemplo La Mancha, o por ejemplo el Bajo Aragón, a los productos que vamos a vender. Necesitamos esa narrativa porque vivimos en un mundo que no quiere simplemente alimentos, sino que es un mundo posmoderno que quiere unos alimentos, unos recursos que tengan un apellido, ¿no? Como por ejemplo ternera de Navarra. O por ejemplo hacer turismo rural, pero en unas zonas que te van a involucrar de esa manera. Bueno, otra de las cosas sobre las que me gustaría llamar la atención es cómo lo que está ocurriendo ahora, por tanto, no es ya un fenómeno donde asistimos a las migraciones, sino que es un contexto social donde la movilidad está sustituyendo a las migraciones. Lo que encontramos cuando hacemos análisis de campo, en los estudios de sociología, es que muchos de los perfiles sociológicos que antes emigraban del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, ahora lo que hacen es trasladarse a uno u otro lugar, incluso varias veces a la semana. Por ejemplo, mediante fenómenos de birresidencialidad, de mantener una doble casa, por ejemplo, en Pamplona, en la Cuenca, y una explotación ganadera en el Pirineo. Y permitir mantener estas dos cosas haciendo viajes, podríamos decir, de varios días. Paso 2 días en la capital, tengo acceso a los servicios, pero luego después tengo la explotación y la familia en el Pirineo, y eso me permite tener una estrategia en la cual tengo una estrategia laboral de una explotación ganadera, cuido de mis padres que viven en el Pirineo, y al mismo tiempo me permite tener otras actividades complementarias, una casa rural, otra cuestión de estas. Esto que hacíamos antes, que era imposible, porque teníamos que elegir entre la ciudad y el campo, ahora se ha convertido en algo que estamos hibridando constantemente. Es lo que llamamos un poco las hibridaciones, no solamente del campo y la ciudad, sino de lo local con lo global, que lo vemos muy claramente también en el fenómeno de la agricultura, ¿no? Dónde vendemos y dónde nos pueden comprar los productos cuando ponemos una web o tenemos un website, ¿no? Bueno, trataba de mostrar esto con otra diapositiva, que es esta, cómo vivimos en un mundo donde se están haciendo estas conexiones a veces que conectan de una manera virtual o a través de la movilidad, del uso del coche, de una manera cotidiana, conectamos los lugares que pueden estar cerca o lugares que pueden estar en una escala planetaria. Sobre este fenómeno y cómo repercute en el tema, en los retos sociales de los jóvenes agricultores que estamos viendo, traía un caso extremo, pero yo creo que nos sirve, de un agricultor que no es español, pero que nos sirve para entender qué es lo que se está produciendo ahora mismo. No sé si recuerdan, bueno, yo que soy un poco mayor, me gustaba mucho un grupo de rock que había antes, se llamaba Genesis. Era un grupo de Phil Collins, era el batería, etc. Y uno de los baterías que tuvo este grupo al principio era Chris Stewart. Él dice que en un momento dado, vivía con su mujer en Londres, decidió abandonar la ciudad, esta megalópolis europea, y trasladarse a una zona rural. Vendieron todo, él y su mujer, y compraron una finca de un pequeño ganadero que tenía ovejas en la Alpujarra de Granada, sin conexión eléctrica ni acceso rodado, y se trasladaron allí.
muy bien, pues termino. Y él dice que desde entonces el grupo empezó a vender discos, ¿no? Desde que él dejó la batería y se fue, empezaron a hacerse famosos. Bueno, él se ha hecho famoso ahora porque vende su historia contándola sobre todo en el mundo anglosajón, con libros como este que tenemos aquí, dice Conduciendo sobre limones, un optimista en Andalucía, y planteaba esto porque este cítrico es visto como como algo realmente muy preciado en un contexto anglosajón donde no tienes acceso a naranjas, a cítricos, etc. Y una de las cosas que más le sorprendió es la primera vez que fue y tuvo que conducir por un huerto donde los limones se habían caído y tuvo que aplastarlos con el coche según iba. Bueno, un bestseller, ha sido reconocido por la Junta de Andalucía, por la promoción que ha hecho también en la Junta, etc. Y un nuevo agricultor, podríamos decir, pero que nos habla de estas conexiones que se están produciendo entre lo global y lo local. Bueno, traía estos gráficos que voy a pasar muy deprisa, que nos hablan de esta diversificación, es el incremento de la población extranjera en las zonas rurales, en pueblos de menos de 10.000 habitantes. En el año 2001 solamente en algunas provincias superaban el 5% y en muy pocas el 10%, pero 8 años después prácticamente más de la mitad de las provincias españolas tienen municipios de menos de 10.000 habitantes tienen una población extranjera que supera el 5% o que puede llegar al 10%. Parte de lo que está ocurriendo. Y en algunas zonas incluso convergen distintas estrategias. Jubilados del norte de Europa, con jóvenes agricultores que han retornado a sus pueblos, con gente que viene de Latinoamérica a trabajar en la hostelería o del Magreb a trabajar en la agricultura que tenemos aquí. Bueno, voy a pasar directamente a dos casos sobre el Pirineo. El Pirineo es una zona muy despoblada de Navarra, apenas 4.000 personas viven en los 3 valles que estamos analizando, Aezkoa, Salazar y Roncal, con una densidad de población tremendamente baja y unos fenómenos típicos de despoblamiento que responden a lo que fue la migración de los años 60. Un contexto, podríamos decir, donde solamente invita a la huida y donde la pregunta realmente es cómo puede seguir viviendo gente allí y puede seguir sosteniéndose estas comunidades. Bueno, pues parte de esto tiene que ver con lo que ocurre con este fenómeno que decíamos de la hibridación a través de la movilidad. Les traía el análisis de 2 casos, son 2 casos que hemos estudiado, están anonimizados, no corresponde al nombre real, de 2 chicos jóvenes que han asumido las explotaciones familiares. Y lo han hecho realmente convirtiendo esto en su proyecto de vida en una zona, podríamos decir, tremendamente envejecida. Uno de ellos es, llamaba Aisol. Con 27 años se hace cargo de la explotación de vacuno después de terminar los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola, una de sus hermanas, y entre él y una de sus hermanas se hacen cargo de la explotación. Había trabajado antes en una fábrica, pero después de la crisis, con los despidos, tiene que volver al pueblo. El padre ya está jubilado, entonces asume la explotación. Y entre ambos están tratando de desarrollar una modernización distinta a través de una plataforma de apoyo de profesionales de cómo incorporar el marketing e incorporar también la venta directa, no solamente a través de intermediarios, sino a través de un sitio web donde puedan crear una imagen de marca de la carne. Están también, nos comentaban, han sido completamente modernizados por otro fenómeno que es la oficina virtual ganadera, que les permite hacer las gestiones de otra manera, no tener que ir a Pamplona o tener que ir al pueblo a hacer esto. Y a partir de entonces han vuelto a revalorizar algo que estaba destinado al cierre, en una zona con un componente demográfico, como decía, muy tremendo, ¿no? Bueno, así era esta. Intentar ir hacia atrás. Vale. Era este otro caso que quería mostrarles y terminar. Bueno, igual lo podemos ver así. Este es el caso de Joaquín, es también anonimizado, tiene 38 años, ingeniero técnico agrícola, casado con una niña, vive en Pamplona, su mujer trabaja también en Pamplona, estuvo trabajando en una fábrica, nos comentaba entre 8 casi 10 años, dice metiendo más de 1000 horas al día sin tener muy claro cuál era el producto futuro, y de pronto su padre y su tío, que tienen la explotación ganadera en el Pirineo, se tienen que jubilar y él decide comprarla de una manera especial porque tiene ya la mayor parte de las
de las vacas están preñadas, entonces puede permitir el pago a 13 meses, una vez que venda la carne, etcétera, venda los terneros, pero les compra todo, las instalaciones, las vacas, etcétera. A partir de ahí empieza a desarrollar su proyecto. Él viaja todos los días o varios días a la semana al Pirineo, dice que emplea 45 minutos, en este caso menos que el anterior, y eso le permite mantener la explotación, modernizarla, crear una nueva nave, ha alquilado terrenos, ha contratado un trabajador para ayudarle. Su madre vive en la zona junto con el padre y eso le permite mantener, como decíamos, esa estrategia. Una estrategia donde esa supresión de la migración tradicional por una movilidad, podríamos decir, más continua, una hibridación entre la capital Navarra y el Pirineo, ese pueblo, le permite tener un proyecto vital y un proyecto laboral, tener un proyecto residencial porque tiene propiedades allí y al mismo tiempo también cuidar a la familia. Es decir, no podemos analizar la agricultura o el trabajo separado de la familia porque somos grupos sociales. Cuando le preguntamos a la gente... 2 minutos. Vale, y con eso termino. Cuando le preguntamos a la gente cómo trabaja, lo que nos cuenta fundamentalmente es cómo vive con su familia también. Bueno, y nada más. Esto...